Y vamos a ir al Padre Nuestro. Vamos a ir al Padre Nuestro. Acompáñeme, por favor. Saque su Biblia, Mateo. Vamos a estar estudiando acerca de las finanzas. Y en Mateo capítulo 6, dice una parte muy interesante allí, en Mateo capítulo 6. Dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a comenzar a hablar del tema de finanzas y yo le quiero hablarle brevemente de algo que me pareció muy interesante. Hace unos días estaba hablando con un hermano de la iglesia. Este hermano, Dios lo ha bendecido económicamente hablando, y estábamos hablando de finanzas y el propósito de las finanzas. Y entonces en medio de la conversación surge que se está leyendo un libro que mucho tiempo he escuchado gente hablar de ese libro. No es un libro cristiano, es un libro muy interesante, muy fácil de leer. Y entonces este libro habla acerca de finanzas y él me hablaba del libro y me dejó como inquieto el tema de eso. Entonces me conseguí el libro, un libro que seguramente a alguien usted le ha recomendado o que usted lo ha leído. No voy a hablarle del libro hoy en profundidad, pero le quiero contar que dentro de lo que vamos a ver, hay algunas cosas que del libro me gustaría explicar y me gustaría que pudiéramos exponer con la palabra, porque estos libros, aunque no llevan títulos cristianos, son sacados de principios de la Biblia. Este libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que usted lo ha escuchado alguna vez. Su autor se llama Robert Kiyosaki. Y me pareció muy interesante. Me lo conseguí ayer domingo, el libro, y anoche, ya en la quietud, ya cuando mi hijo estaba dormido, a eso después de las 10 y media de la noche comencé a leerlo. El libro tiene más o menos 260, 270 hojas. Y anoche, muy interesante el ejercicio porque alcancé a leerme 65 hojas. Me puse una meta de sacármelo rápido. Y yo quiero animarle a usted como creyente, como cristiano, que lea. Es interesante cuando nosotros leemos. De hecho, por ahí vi conectada a mi suegra. Es una mujer que ella se puede leer un libro por semana, 4 libros al mes. Y es muy interesante cuando usted lee. Ahora, hay autores que no son cristianos que tienen muy buenos principios. Pero permítame decirle algo acerca del libro o de lo que yo alcancé a leer en esas 65 hojas. Es un hombre que tiene un padre que se llama en el libro El Padre Pobre. No le voy a contar el libro como contar una película porque quiero que se lo lea, pero es muy interesante porque su papá es un buen papá, es un hombre que es académicamente preparado, es un hombre que ha estudiado, tiene un buen trabajo, tiene un buen puesto, gana bien, pero tiene una mentalidad de pobreza. A ese Kiyosaki le dice el padre pobre, le dice que es un padre pobre. Y Kiyosaki comienza a hablar que él estaba muy niño, tenía 9 años, cuando aprendió los principios que cambiarían su vida en cuanto al dinero. Y es muy interesante porque él habla de 2 padres. Entonces cuando uno comienza a leer ese libro, uno cree que él tiene un padre natural y tiene un padre adoptivo. No, realmente el que él llama el segundo papá no es el papá biológico ni adoptivo, es el papá de un amigo. Ese papá de ese amigo, el niño tiene 9 años y el niño asiste a una escuela donde van los ricos del pueblo donde él vive. Todos los ricos de su pueblo van a esa escuela, todos los niños ricos. Pero este muchacho él vive en Hawái, él va a esa escuela no porque sea rico, sino porque la escuela le queda cerca y como su papá trabaja para el gobierno, pues tiene la facilidad de meterlo a esa escuela. Y él, estando en esa escuela, se encuentra con otro muchacho que se vuelve su mejor amigo y se dan cuenta que son los 2 niños más pobres de la escuela. Todos los demás niños viven con lujos, todos los demás niños tienen bicicletas nuevas, tienen juguetes nuevos, ellos no. Ellos no aguantan hambre, ellos tienen su ropa, tienen su techo, tienen su comida, pero no tienen lo que los otros niños tienen y están expuestos a un ambiente hostil. De hecho, un consejo, si usted me lo permite, si usted va a meter a sus hijos en un colegio
de un estrato económico elevado y usted no tiene eso, usted tiene que preparar a sus hijos porque la presión de meter a un hijo a un colegio privado, un colegio de gente de otro estrato económico es muy fuerte y a veces esto puede dañar la vida de ese muchacho. Hay colegios aquí en Cali y en toda parte de jóvenes que realmente tienen una vida que uno ni siquiera se alcanza a imaginar ese estilo de vida medio Kardashian, ¿no? De coger avionetas, de irse a pasear a sitios espectaculares un fin de semana. ¿Dónde vas a pasar el fin de semana? No, pues yo este fin de semana voy a estarme en un parque de Disney en Estados Unidos y regreso el domingo para asistir a clases el lunes. Entonces, algo así le pasa a Kiyosaki. Él está en un colegio, alrededor del año 1950, está en un colegio en Hawái y se ve bajo esta presión. Entonces lo interesante es que a los 9 años él le pregunta al que él llama padre pobre, le pregunta, papá, ¿cómo hago para ser rico? Le hace esta pregunta a su papá. Y su papá le dice a su hijo, lo mira, se sonríe y le formula una pregunta, ¿para qué quieres ser rico? Entonces le cuenta, papá, es que en el colegio me pasa esta situación y yo no quiero pasar más por eso. Entonces el papá le dice, hijo, si tú quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. A hacer dinero es la frase. Entonces él le queda grabado esta frase, a hacer dinero. Y entonces él habla con su amigo y entonces se les ocurre una idea. La pasta dental, antes la empacaban en un no sé si usted se acuerda que antes la pasta dental no venía en un recipiente plástico, sino metálico, como de aluminio. Pues bien, ese aluminio en ese tiempo tenía algo de plomo, entonces ellos fueron por el barrio pidiendo todos los recipientes de pasta dental que sobraban, comenzaron a hacer en el garaje una fundición, metían toda esa pasta para separar el plomo que tenía esa pasta dental, esos empaques, y comenzaron a acuñar unas monedas, a fabricar monedas, porque el papá le dijo, si tú quieres ser rico, haz dinero. Y literalmente el niño de 9 años creyó que eso era hacer dinero, acuñar monedas de metal. Cuando el papá regresa y ve esto, dice, ¿qué estás haciendo? Papá, tú me dijiste que esto era hacer dinero. Y él le dijo, no te supe explicar porque no sé la respuesta. ¿Por qué? Porque ese papá, aunque era estudiado, aunque era un buen hombre, aunque era una persona respetable, era una persona que se veía en angustias económicas, se veía alcanzado, como nos ha pasado a todos. Se veía a veces en apuros económicos. Así que este muchacho se queda pensando y le dice, papá, entonces si tú no sabes la respuesta, ¿quién me puede decir a mí cómo hacerme rico? Así que el papá le dice, tu amigo, el muchacho que va contigo a la escuela, su papá es un hombre de negocios. Lo que pasa es que él no tiene una vida de lujos. Tú no vas a ver una casa lujosa ni automóviles lujosos. Pero ese hombre es un hombre de negocios. Él tiene varios supermercados. Él tiene varios negocios de comida. Él es un hombre de negocios que puede enseñarte. Entonces este jovencito habla con su amigo y le dice, sácame una cita con tu papá. Tenían 9 años. Esta es la historia increíble. Tenían 9 años. Sácame una cita con tu papá porque queremos preguntarle a tu papá cómo hacernos ricos. Finalmente el papá les da una cita. Le parece muy chistoso que 2 niños le pidan una cita. Es un hombre muy ocupado, atiende mucha gente. Así que el papá les da una cita a ellos para el día sábado a las 8 de la mañana. Cuando ellos llegan a esa cita, la casa de aquel hombre no es una casa de ricos, es una casa normal. Pero afuera, en el estadero de afuera, hay un grupo de personas esperando al otro señor, al que se va a llamar el padre rico. Y esos trabajan para el padre rico. Hay 2 señoras sentadas, hay un hombre sentado afuera esperando su turno para hablar. Así que los niños se sientan allí y esperan un lapso de tiempo hasta que el papá los atiende. Cuando el papá los atiende, el que no es el hijo, Kiyosaki le dice, venimos a hacerte una pregunta, queremos ser ricos. ¿Cómo hacemos para ser ricos? Entonces el hombre los mira, se sonríe, les hace una serie de preguntas y les dice, ok, ¿ustedes quieren aprender a ser ricos? Entonces necesito que ya mismo se vayan a trabajar a una de mis tiendas. Recuerde que esto ocurre en Hawái, a una de mis tiendas y allí les voy a pagar 10 centavos de dólar la hora. 10 centavos de dólar no era lo justo.
Así que ellos se miran, tanto el hijo como el amigo se miran y aceptan. Él les dice, ¿ustedes quieren ser ricos? Ok, van a dejar que yo les enseñe a mi manera. Yo no les voy a enseñar como les enseñan en la escuela, yo no les voy a enseñar como en una universidad, yo les voy a enseñar con la experiencia de vida. Entonces, lo primero que van a hacer, van a ir a trabajar a mi tienda todos los sábados durante 3 horas y yo les voy a pagar 10 centavos de dólar la hora. ¿Aceptan o no aceptan? El niño dice, el que no era hijo, Kiyosaki dice, déjame pensarlo. Yo quiero pensarlo ya que yo tengo béisbol ahora en la mañana. Él dice, no, es de decisión. ¿Decides ir a trabajar o decides irte a béisbol? Él dice, ok, voy a ir a trabajar. Durante 3 semanas, ellos van a trabajar. Dice que en Hawái en ese tiempo los supermercados o las tiendas no tenían aire acondicionado, así que la puerta de adelante y la puerta de atrás mantenían abiertas y entraba demasiado polvo y el trabajo de ellos era limpiar todo el polvo de todas las estanterías de los productos y era un trabajo bastante aburridor por 10 centavos. A la tercera semana, el niño que no era el hijo se harta de que le estén pagando 10 centavos por hora. Así que él va a hablar con el papá de su amigo, le pide una cita y le dice, Señor, yo estoy cansado de trabajar por 10 centavos la hora. Así que vengo a exigirle un aumento de salario. Y si no me aumenta, pues renuncio. Entonces aquel que el libro lo llama como el padre rico, lo mira, se sonríe y le dice, has aprendido la primera lección. La primera lección que te quiero dar acerca del dinero es que mucha gente trabaja por nada. Es la primera lección. Mucha gente trabaja por un salario que no le alcanza para nada. Ahora, te voy a dar una segunda lección y yo le estoy resumiendo 65 hojas de un libro. Entonces, te voy a dar una segunda lección. Ahora vas a trabajar de nuevo durante 3 semanas, pero vas a trabajarme gratis. Ya no te voy a pagar 10 centavos. Me vas a trabajar gratis durante 3 semanas. Entonces él se queda pensando, el papá de este muchacho, al cual se llama el padre pobre, le había dicho a su hijo, ¿cuánto te pagan, hijo? Y él dijo, 10 centavos. Y el papá le dijo, hijo, ese señor es un explotador, ese señor yo lo voy a demandar porque tú eres un menor de edad. ¿Y cómo te va a poner a trabajar por 10 centavos de dólar? Así que el muchacho ahora tenía una nueva propuesta. Ya no le iban a pagar 10 centavos de dólar, sino que le iban a pagar 0 centavos. Y el señor le dice, ¿quieres aprender a ser rico? Y el muchacho le dice, sí, quiero. Entonces ahora me vas a trabajar gratis. El muchacho se queda mirándolo y le dice, acepto. Y durante las 3 semanas siguientes, el muchacho va a trabajar sin contarle a su papá que ya ahora no le van a pagar 10 centavos de dólar, sino que le van a pagar 0 centavos de dólar. Durante las próximas semanas, él va a ese trabajo, le parece injusto, pero lo sigue haciendo y lo está haciendo con amor. Pasadas las 3 semanas, un día el papá arrima aquel supermercado donde está su propio hijo y su amigo trabajando, lo sube en la camioneta, se los lleva a un parque, les compra un helado y les comienza a dar una gran lección. Les dice, la primera lección que les quiero dar es que mucha gente acepta un empleo por la necesidad. Mucha gente cree que un salario mínimo les va a solucionar los problemas económicos y no es así. Un salario no te trae a ti, en la gran mayoría de los casos, una paz y una libertad económica. Y así como yo les pagué a ustedes algo que no era justo, mucha gente tiene que trabajar por un sueldo que no es justo. Ahora, trabajaron ustedes 3 semanas sin sueldo, ¿ok? Ahora yo les quiero decir esto. La siguiente semana yo no les voy a pagar nada, ni 10 centavos, sino que yo les voy a pagar $1 por hora. $1. Y entonces este muchacho se queda pensando, $1, todo lo que pudiese comprar con $1 es demasiado dinero. Entonces el Señor los mira y le dice, ¿aceptan? Y entonces dicen los muchachos, no aceptamos. Entonces el Señor le dice, ok. Y se sonríe y les dice, ok, les voy a pagar $3 la hora. Y ellos se enloquecen con esa cifra, $3. Veníamos de ganarnos 10 centavos, ahora nos está proponiendo pagarnos $3 la hora. Y entonces el Señor los mira y les dice, ¿aceptan? Y ellos se miran entre ellos y dicen, no, no aceptamos. Y ahora el Señor le dice, ok, lo subo a $5 por hora. Y el autor del libro, Kiyosaki, dice que había gente que era profesional que en ese momento, en esa época en Hawái, no se ganaban $5 la hora.
Así que era una oferta tentadora, era una gran oferta. Sin embargo, ellos se miran y le dicen, no, no aceptamos. Y el Señor les dice, el que es el Padre rico les dice, ustedes ya están preparados para ser ricos, porque entendieron que uno, no pueden dejar que el dinero los esclavice por necesidad. Segundo, al ofrecerles dinero y no aceptar mucho dinero, me demuestran que su corazón no tiene codicia, porque un corazón que tiene codicia no sirve para ser rico, porque seguramente, así como el que trabaja por un mínimo que no le sirve y se hace esclavo, la persona que tiene codicia en su corazón también se hace esclavo del dinero. Siempre querrá tener más. Y al ir a trabajar sin paga, me demuestran que ustedes tienen las motivaciones correctas. Sencillamente me pareció muy interesante y es un libro que te engancha y allí me quedé. Y eso me puso a mí a pensar que nosotros como cristianos no tenemos esa libertad financiera que deberíamos de tener. Y vuelvo y le explico, estos libros son libros muy interesantes, son libros que están al alcance de todo el mundo, con unos principios. Él habla de su padre pobre como un buen hombre, con un hombre honrado, como un hombre trabajador, pero un hombre que toda su vida tendría situaciones económicas, toda su vida. Tendría dificultades para pagar los impuestos, para pagar los servicios, para pagar la hipoteca de la casa. Aunque buen hombre, él fue estructurado para vivir con un sueldo. Y también el padre rico comienza a hablarle a los muchachos que la verdadera riqueza se obtiene cuando una persona decide renunciar a lo seguro para correr riesgos. Correr riesgos. Y mientras lo leía me identificaba mucho porque desde que comenzó, digámoslo, mi vida productiva, trabajé en muchas cosas, pero siempre quise mi propia independencia económica. De hecho, con mi esposa nosotros tuvimos un negocio por 15 años, independientes. No fue fácil, pero la escuela que esos 15 años dejaron en nosotros fue tremenda. Entonces, esto me abre un panorama acerca de lo que son las riquezas. Y permítame, vamos a comenzar con la palabra. Y yo le quiero decir que Dios a todos nosotros nos quiere llevar a un mejor nivel económico. Me gustaría muchísimo que usted renunciara por alguna forma, de alguna manera, a eso que aprendiste equivocadamente. Muchas cosas en la vida nosotros aprendimos mal. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué es tener unas finanzas sanas, en qué consiste tener unas buenas finanzas y qué es lo que el Señor nos pide para podernos prosperar. ¿Qué es lo que el Señor me dice a mí para que yo pueda ser una persona con una prosperidad sana? No, digámoslo, una prosperidad que se obtuvo o una riqueza que se obtuvo con unas bases de injusticia o de trampa. No, de eso no quiero hablarle. Quiero hablarle de una buena prosperidad. Y lo primero que quiero decirle es que tenemos que ser libres de muchas cosas. Libres. Usted y yo tenemos que ser gente como libres. Entonces en la Biblia me dice la palabra en Mateo capítulo 6, dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo primero que le voy a decir es que Dios suple las necesidades más básicas de todos nosotros. Dios suplirá todas tus necesidades. Todas tus necesidades, el Señor las va a suplir. Eso es lo primero. Vamos a descansar en Dios. No vamos a aceptar trabajos que realmente no vienen de parte de Dios. Hay trabajos que vienen, no le estoy diciendo que renuncie, no, para nada. Pero hay trabajos que no traen paz. Hay trabajos que oprimen, hay trabajos que no te dejan tiempo para nada. Hay gente que trabaja de lunes a domingo y no ve resultado a su trabajo. Vamos a ir estudiando todo esto, vamos a ir desarrollando ideas, vamos a ir mirando hacia dónde nos quiere el Señor y yo sé que el Señor va a sanar tus finanzas, va a sanar mis finanzas y seguramente si hacemos las cosas bien, vamos a prosperar. Si seamos ricos o no, no lo sé, pero la idea del Señor sí es que tú y yo prosperemos.
Y vamos a verlo en la palabra del Señor, en un pasaje que todos nosotros en algún momento hemos leído o que alguien nos lo ha regalado. La tercera epístola de San Juan, versículo 2. Acompáñenme a la tercera epístola de San Juan, único capítulo, versículo 2. Y este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este pasaje me habla de una intención de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y luego me dice, en todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad del Señor aquí? Que tú y yo prosperemos. Pero me hace un énfasis y me dice, en todas las cosas. Y después dice, que tengas salud. Porque definitivamente si yo me voy a poner a trabajar 18 horas al día y eso me va a robar la salud, ese trabajo seguramente no viene de parte de Dios. Si yo voy a estar trabajando más de 12 horas en un lugar y eso me va a robar el tiempo que paso con mi esposa, el tiempo de estar con mis hijos, el tiempo de congregarme en mi iglesia, seguramente ese trabajo no viene de parte del Señor. Y luego dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y luego dice, que tengas salud. Y luego dice, así como prospera tu alma. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad y emociones. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros vamos empujando todo el tiempo. No solo que tengas dinero, no solo que consigas casas, no solo que tengas carro, no solo que tengas una empresa, no solo que generes dinero, porque finalmente si nos enfocamos solo en eso, vamos a estar vacíos e infelices. La verdadera prosperidad bíblica encierra sí lo material, pero de la mano de eso va creciendo mi familia, va creciendo mi matrimonio, van creciendo mis hijos, va creciendo mi llamado en Dios, voy desarrollando mi ministerio, voy empujando todo a la vez. Todo a la vez va avanzando. Cuando uno juega ajedrez, a la gente que le gusta jugar ajedrez, no soy muy bueno jugando ajedrez, pero doy la pelea. Y cuando usted juega ajedrez, usted tiene que pensar cada ficha hacia dónde la va moviendo, cada ficha, y tiene que anticiparse a los movimientos de su adversario. Y hay algo muy llamativo que cuando en ajedrez uno está ya en la mala, entonces si el peón logra llegar hasta el final del tablero, un peón, que es la ficha que aparentemente vale menos, cuando el peón llega al final del tablero, puede reclamar una ficha que ya se le haya sido quitada. Entonces, lo interesante del asunto es que hay que ir moviendo un poco de fichas al tiempo para ir protegiendo ese peón, para ir protegiendo el rey. Vamos moviendo varias cosas para poder ganar la partida. Entonces, en ese orden de ideas, hay gente que solo se enfoca en trabajar. Toda su vida se le va en trabajar, su mente está en trabajar y finalmente sí consiguen dinero, pero destruyeron su hogar, crucificaron sus hijos, destruyeron su matrimonio, arruinaron su salud. Y finalmente, este no es el plan del Señor. El plan del Señor es que prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud, pero también que nuestro ser interior prospere. Ahora, le quiero contar que uno con dinero puede comprar cosas, pero no comprar la felicidad. Entonces, hay gente que se enfoca y cree que el dinero trae la felicidad. No, realmente el dinero no trae la felicidad. El dinero es una herramienta para alcanzar ciertas cosas, pero que el dinero nos haga felices, no. Entonces vamos a ir derribando cosas. El dinero no nos hace felices. Nosotros podemos ser felices hoy mismo con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Sea poco o sea mucho, podemos ser ¿qué? Felices. La Biblia nos habla de eso. El apóstol Pablo, que lo veremos en más profundidad, dijo que él sabía vivir cualquiera que fuera su situación. Dijo, sé tener abundancia, pero también sé tener ¿qué? Escasez. El apóstol Pablo nos está enseñando el perfecto equilibrio en el dinero. Si tengo, soy feliz. Si no tengo, también soy feliz. Hay gente que se amarga la vida creyendo que el día que tengan dinero van a ser felices. Escúchame, esto no es un principio bíblico. La felicidad se obtiene aquí y ahora, sin importar si tienes o no tienes, si hay deudas o no, si tienes mañana para comer o no. La felicidad no la puede condicionar el dinero para nosotros los creyentes. ¿Por qué?
Porque nuestra esperanza no está puesta en el dinero, sino que nuestra esperanza está puesta en Dios. Ahora, vamos a hacer una claridad. Pero por supuesto que el dinero ayuda. El dinero ayuda. No es lo mismo uno ser cristiano de zapatos rotos que cristiano que tiene su buen automóvil, su buena ropa. No es lo mismo ser cristiano que lo tienen que desalojar donde vive porque se cuelga en el arriendo y no tienen con qué pagar a un cristiano que tiene su casa propia. Claro que sí. El dinero es una herramienta. Pero recuerde que con el dinero se puede comprar la cama, pero no el sueño. Se puede comprar la casa, pero no el hogar. Se pueden pagar los médicos, pero no la salud. Con el dinero se pueden tener detalles, pero no el amor. Al dinero uno le puede pagar una compañía, pero no los amigos. ¿Qué es lo que sufren la gran mayoría de los ricos y famosos? Son gente sola, porque todo el que se les acerca por una conveniencia. Ahora, el dinero, otra de las cosas que vamos a derribar, es que la gente dice, el dinero cambió a esa persona. Y permítame decirle esto, el dinero no cambia a nadie. Lo que hace el dinero es sacar a flote lo que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando una persona consigue dinero y se dedica a pecar y se dedica a la mala vida y se dedica a hacer y deshacer, no es que el dinero lo haya dañado. El dinero es neutro, no es ni bueno ni malo. El dinero es el uso que se le dé. Ahora, lo que sí hace el dinero es sacar lo que hay en el corazón. Entonces, cuando esa gente consigue dinero y se extravían, realmente ya estaban extraviados desde antes, sino que no tenían cómo manifestarlo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque durante muchísimos años a nosotros en una corriente religiosa nos enseñaron que el dinero era el diablo, que el dinero era malo, que entre más pobres más Dios nos miraría con agrado. Y créame que vamos a estar viéndolo programa tras programa cuán errado es ese pensamiento. Como es de errado el pensamiento de la prosperidad económica para todo el mundo y que todos nosotros tenemos que ser magnates petroleros en el reino de los cielos. Tampoco. Es un punto de equilibrio. Entonces el dinero no es que dañe a la gente. Realmente lo que el dinero es, saca a la luz. Ahora, ¿por qué razón no prosperan los creyentes? Una de las razones, y que me llamó mucho la atención, que en este libro de Padre Rico, Padre Pobre, una de las frases que utilizaba el autor, y es que el autor dice que los ricos no trabajan para tener dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Me pareció muy interesante. Y otra de las frases que utiliza Kiyosaki en el libro es que dice, conozco mucha gente que dice que no le importa el dinero, pero trabaja más de las horas normal buscando ese dinero que dicen que no les importa. Entonces, dejemos de manejar una falsa humildad y delante de Dios no es pecado que usted y yo le digamos al Señor, Señor, si nos quieres prosperar, no tengo problema con eso. Si nos quieres bendecir, Señor, no tengo problema siempre y cuando, Señor, mi corazón se prepare para ese momento. De hecho, lo vamos a ver bíblicamente en próximos programas, cómo la Biblia dice que Abraham no era rico. Abraham dice la Biblia que era riquísimo. Y esta exageración riquísimo realmente era porque Abraham era riquísimo. Abraham cambió al ser riquísimo para nada. El dinero no movía su corazón. ¿Por qué? Porque no era codicioso, porque no era ambicioso, porque no tenía amor por el dinero. Ahora, ¿por qué razón uno podría decir que es como medio contradictorio que nosotros hablemos de la Biblia, hablemos de dinero? Pero quiero decirle que el dinero está en muchísimos pasajes de la Biblia y está ampliamente ligado al reino de los cielos. Está ampliamente ligado. Entonces, veamos algunas causas en los minutos que nos quedan de esta noche, ¿por qué no prosperan los creyentes? Lo primero que le quiero decir, ¿por qué no prospera un creyente? Es por su deshonestidad. Colóquelo allí. ¿Por qué causa no prospera un creyente? Por su deshonestidad. Mateo capítulo 22, versículo 15.
Dice la palabra del Señor. Mateo 22, capítulo 15. Mateo 22, versículo 15. Dice la palabra del Señor y es muy interesante este pasaje que vamos a leer a continuación. Mateo 22, 15. Dice la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, dándole lisonjas, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pasaje que hemos escuchado miles de veces. La pregunta está cargada de veneno. Ellos no quieren aprender. Hay gente que te hará preguntas a ti solo para acorcharte, solo para hacerte pecar. Lo he dicho otras veces. Normalmente el que se la pasa criticando a los pastores no ha hecho nada. No es pastor, no es líder, no tiene ovejas, nunca ha tenido una iglesia. Esa gente, evítela. Hay gente que sale a preguntarle a uno idioteces, y yo he aprendido que cuando la gente te hace preguntas, no porque no quiere aprender, sino que quiere hacerte pecar, no le botes corriente. Ni siquiera determine la pregunta. Entonces, le van a hacer una pregunta al Señor, cargada de veneno para hacerlo pecar. Le hacen esta pregunta: Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Recuerde que el César era una persona detestable. Los césares eran emperadores crueles, sangrientos, abusaban de la gente. Eran hombres que su poder lo sentían todas las naciones a las cuales subyugaba. Así que pagarle tributos a un dictador no es algo que genere alegría en el corazón de nadie. No es algo que uno diga: me siento tan feliz porque voy a pagar mis impuestos al César. No era así. Sin embargo, el Señor, sabiendo lo que estaba pasando, dice el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí el Señor? Estaba siendo una persona honesta. Le voy a contar algo. Para cualquiera de nosotros, pagar impuestos es una cuestión molesta. Para cualquiera. Más cuando usted vive en un país donde usted ve que no se invierten los impuestos que se cobran en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Costa Rica y muchas cosas me sorprendieron de ese hermosísimo país. Pero una de las cosas que más me sorprendió es que podíamos andar en una carretera a más de 100 kilómetros por hora porque no habían huecos en la carretera. ¿Cómo maneja usted en Colombia? Miren, manejar en Colombia es una odisea. Manejar en Colombia es una cosa de locos, no solo por toda la cantidad de imprudencias que cometen todos los conductores o cometemos, sino porque no hay buena señalización en muchas vías y porque si usted va por una calle, usted normalmente cuando maneja en este país, usted su memoria tiene que ir memorizando dónde hay huecos para que no se te vaya a estallar una llanta. ¿Cuánta gente en una moto o en un vehículo por esquivar un hueco sufrieron un accidente? De hecho, había un sector donde yo pasaba que había un hueco profundo y siempre oraba: Señor, que tapen este hueco, que tapen este hueco, que tapen este hueco. Pasaron 2 o 3 semanas hasta que por fin lo taparon, pero llegué a ver accidentes en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo molesto de pagar impuestos? Que se supone que los impuestos tienen que ser de nuevo invertidos en la calidad de vida de los habitantes a los cuales se les cobra el impuesto. Pero muchas veces nos sentimos como pagándole a un César. Muchas veces sentimos pagándole a un dictador, a un emperador, que no le importa cómo vivamos, que no le importa nuestra calidad de vida.
Mire, la calidad de vida en este país es baja. La gente aquí le toca duro, duro realmente, duro. El acceso a la salud es una locura. El acceso a la alimentación, el acceso a la educación. ¿Sabe? Miles, más de 120,000 niños dejaron de estudiar en pandemia porque o no tenían un computador o no tenían internet para seguir estudiando virtualmente. Ahora, ¿es alegre pagar impuestos? No. Pero ¿por qué no prosperan los creyentes? Le voy a dar la primera razón. Porque lastimosamente, como cristianos, no somos honestos en la gran mayoría de los casos. Entonces tratamos de buscarle la trampa a la norma. ¿Cómo tributo menos? ¿Cómo facturo menos? ¿Cómo hago una contabilidad que no va acorde a la realidad que yo me gano? De hecho, perdóneme que se lo vaya a decir de esta manera, pero hay gente que hasta para diezmar le sacan gastos a su sueldo para que el diezmo se ajuste a lo mínimo. Entonces cogen su sueldo, entonces yo tengo que pagar esto y le suman una cantidad de cargas para que a la hora de diezmar mi diezmo sea ¿qué? El mínimo de lo mínimo. No somos a veces ¿qué? Honestos. Y el Señor aquí, teniendo todo para decir, el César es un dictador. El César no necesita, porque recuerde que Roma abarcaba 3 continentes, Europa, Asia, África. Los tributos que llegaban eran por millones. Entonces, el César como tal no era una persona que mereciera mis impuestos. Sin embargo, ¿qué hace el Señor? El Señor toma la moneda y da una enseñanza de honestidad cristiana. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay gente que en pequeñas cosas comienzan a dañar su sistema económico. En pequeñas cosas. En cosas como los impuestos. En cosas como no pagar lo que es justo a sus empleados. En cosas como aprovecharme de la necesidad de los demás. Entonces, ¿por qué no prosperan los cristianos? En muchos casos, porque no son gente honesta delante del Señor. ¿Sabe? El Señor no enseñó a evadir impuestos. El Señor nos enseñó a pagar impuestos. ¿Nos gusta pagar impuestos? No, por supuesto. Y que en este país, impuesto por una cosa, usted tiene un carrito, paga el impuesto, una cosa, la otra. Tiene una casa, paga impuestos. Tiene un negocio, una cantidad de impuestos. Sin embargo, escúcheme, aunque yo tenga argumentos de Robin Hood, de que le quito a los ricos para darle a los pobres, alíñese con el Señor y pague lo que es. Sea una persona como correcta. Sea una persona como íntegra. La segunda cosa es que el Señor me muestra aquí en Mateo capítulo 17, versículo 24, cómo el Señor le enseña a Pedro a pagar otro impuesto. Este no era al César, sino al templo. Mateo 17, 24. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿A quién le llegaron? A Pedro. Y vinieron a cuestionarle y dijeron, a decirle, ¿tu maestro paga o no paga impuestos? Versículo 25. Él dijo, sí. Y aquí me podría detener. Pedro conocía tan bien a su Señor que sabía que su Señor sí pagaba impuestos. Sí los pagaba. Entonces, dice, al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. ¿De quiénes cobran? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallaréis un estatero, tómalo, y dáselo por mí, y dáselo por ti.
¿Cómo pagó el Señor los impuestos de Pedro y de él? Con una moneda llamada estatero. El estatero equivale a 4 dracmas. ¿Cuánto era el impuesto? 2 dracmas. O sea que el Señor le dice, Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y va a ocurrir algo sorprendente porque los peces no comen monedas. Cuando abras el primer pez que pesques, ese pez va a tener una moneda que equivale a 4 dracmas, un estatero. Paga tus impuestos y ¿paga qué? Los míos. Este año, si usted tiene un negocio y usted no está registrado ante Cámara y Comercio, hágalo. Si usted tiene un negocio que durante años viene colgado con los impuestos, órele al Señor, páguelos. Póngase al día. Ahora, voy a hacer la claridad para evitar suspicacias. Yo no recibo de parte ni de la DIAN, ni de parte de ningún ministerio, ni de parte de nadie, nada porque usted pague impuestos. Yo lo hago porque es un principio económico que necesitamos sanear nuestras finanzas. Necesitamos sanearlas. Realmente es así. ¿Para qué? Para que la prosperidad de Dios, que es un conjunto de cosas y una suma de cosas, nos alcance. Mañana, si el Señor lo permite, seguimos con la segunda parte y recuerden que esto lo vamos a estar hablando durante todo este mes. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser personas limpias financieramente. Te agradezco, Señor. Sé que vamos a aprender cosas muy interesantes, pero también sé que lo más importante después de aprender es ponerlas por obra. Ayúdame, Señor, a ser una persona correcta en mis finanzas para que así pueda gozar de tu prosperidad. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, porque nos has permitido volver a la iglesia en casa. Te agradezco, Señor, por cada uno de los que están allí conectados y que tu bendición nos alcance, nos supere, nos rebose. Que este año sea un año notorio en cuanto a todas las áreas, pero puntualmente en cuanto a la prosperidad económica. La gloria y la honra es para ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.